todos los martes vamos a tener nuestro bloque de historia y es por ello que lo tenemos al licenciado Roberto Carlos González hoy para hablar justamente de los antecedentes en la construcción del ferrocarril que permitió justamente que Presidencia de la Plaza sea lo que es hoy una localidad dentro de la provincia. Buen día, ¿cómo andan, Roberto? Buen día, Carlos, buen día a todo el equipo, gracias por la buena onda, eso hace que uno se sienta como en casa, se sienta muy bien, los chistes de siempre. Eso. Al señor director, que lo veo de muy buen humor, gracias. Hoy sí, gracias por el recibimiento. Y sí, dijimos en principio que íbamos a hablar de la historia de Presidencia de la Plaza, pero me parece que se me escapó en el programa anterior. Para hablar de historia, vamos de lleno con eso. Para hablar de historia no hay que pensar en el hecho sucedido, sino hay que pensar en los antecedentes. Claro. ¿Qué pasó antes? ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Porque si no, no podemos entender por qué, cómo se desarrolló ese hecho histórico. Si bien Presidencia de la Plaza comienza a poblarse desde 1910 en adelante, se puede decir, con la llegada de la Punta de Riel, que fue lo último que dijimos en el programa anterior. Hay que hablar de todo lo que pasó antes. ¿Te acordás que hablábamos de la provincialización del Chaco? Y que, bueno, tiene mucho que ver con la historia de Presidencia de la Plaza. Y bueno, y ahora hay más datos que hemos encontrado, que los tenía guardados y hay que recopilar y lamentablemente hay que dejar mucho afuera. Es como le digo siempre a Sergio, y mirá, hay mucho para decir, pero no se puede decir todo. Tendríamos que hacer un programa de unas 4 horas más o menos para poder. Pero bueno, vamos con la primera placa, señor director. ¿Cómo no? La primera plaquita. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Ahí estamos. Bien, bueno. Así que bueno, saludamos a la gente de Facebook por ahí también, Sí. Bueno, arrancamos con esta placa por acá también, Primera plaquita. A ver. Ahí dice antecedentes del... Esa sigla significa Ferrocarril Central Norte Argentino, que después se transforma en el Ferrocarril Belgrano. Hoy lo conocemos, vio que pasa el tren y dice Belgrano Cargas. Bueno, primero se llamó Ferrocarril Central Norte Argentino. Esa es la sigla FCCNA. Y el ramal C3 es el que pasa por acá. Por Presidencia de la Plaza. Por Presidencia de la Plaza, el que se une con otros ramales que comienza en el puerto de Barranquera y va hasta Salta, hasta Metán Salta. Ahí se une con otros ramales y se va hasta Bolivia y Chile y conecta con el Océano Pacífico. O sea que podemos decir que antes que la Ruta 16, las vías del tren que pasan por acá fue una vía oceánica. Así que bueno, un conector, un antecedente de la Ruta Nacional 16, que ese es otro tema que podemos hablar. Sí. Bueno, arrancamos. 12 de septiembre, se me escapó la E ahí, disculpe, 12 de septiembre de 1854, se sanciona la Ley 43 en Entre Ríos. En Entre Ríos, estamos hablando de la Confederación Argentina y ahí vamos a compartir la imagen del presidente Justo José de Urquiza y ahí quizás muchos van a conocer la imagen que le dio nombre a la escuela número 58. Claro, exactamente. A la Escuela Nacional número 58 que comenzó a funcionar en 1917, que es otro tema. Ahí está el teniente coronel. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Ahí está. Justo José de Urquiza, el entrerriano. Y él era el presidente justamente de la... ¿cómo le dije? La Confederación Argentina. Exacto. ¿No me está escuchando? Acá, no, estoy queriendo seguir acá porque le cuento que don Roberto me trajo todo armadito por acá también. La Confederación Argentina, Carlos, que es el último antecedente de la República Argentina. Y antes de la Confederación Argentina hay otros antecedentes que, bueno, después vamos a estar hablando. Nos quedamos ahí. Decíamos, 1854 se sanciona la ley número 43 y vamos a leer, ahí está la imagen de la ley 43, la vamos a compartir también para que usted mismo vea qué es lo que dice.
Ley número 43, crédito suplementario de 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos, perdón, crédito suplementario de 1.000.000 de pesos, presupuesto de 1854. Dice Buenos Aires, septiembre 8 de 1854. Esto para la gente que está escuchando la radio. Los que están viendo, buenísimo. Esto era un importe que en su tiempo, me imagino, 1.000.000 de pesos lo que debía valer. Creo que el peso valía más que el dólar. Peso fuerte. Sí. En obras públicas, destinado justamente a lo que es el ferrocarril. Ajá. Bien. Y bueno, y ahí dice claramente, porque este es prácticamente el documento original, digitalizado, el Senado y Cámara de Representantes del Estado de Buenos Aires. Ahí dice artículo primero, bueno, Ministerio de Hacienda, y ahí está la fecha, Buenos Aires, noviembre 16 de 1854. Sí. Bueno, yo traje una plaquita, a propósito de lo que decía, una plaquita para sacar la cuenta de esa obra pública que no se realizó. Eso es un punto muy importante decirlo. Sí. Que esta plata fue destinada, fue seguramente autorizó? Enviada, autorizada, alguien seguramente cobró, pero la obra pública no se realizó. En este caso, las vías del ferrocarril. Fíjense, 1854 se autorizó y la construcción de la vía recién comenzó en 1909. Entonces, fíjense todo el tiempo que pasó, que transcurrió, y el 1.000.000 de pesos, no sé lo que pasó. Bueno, ahí está, mira. Ahí saqué. Peso fuerte para 1854. Un peso fuerte, eso es lo que significa la sigla peso con la F. Un peso fuerte equivalía a una onza española, que era 27,643 gramos de plata. De plata. Una onza española, el equivalente son $27.61 centavos. Ajá. Dólares. Entonces, un peso fuerte era igual a $27.61. O sea, el peso fuerte, que se llamaba así antes, valía $27. $27. Con 61 centavos. Fíjese. O sea que 1.000.000 de pesos fuertes. 1.000.000 de pesos fuertes eran 27.610.000 dólares. Más de 27 millones y medio de dólares. ¿Que dónde fue eso? No le puedo decir porque yo no vivía en la época. Claro, o sea, ya era negocio la obra pública en ese tiempo ya, ¿eh? Y aparentemente. Qué bárbaro. Bueno, entonces, en la ley 43, si lo traducimos al dinero de hoy... Mirá lo que es. Dígame usted la cifra. No, terrible. Yo ya tantos números ya me pierdo ya. Mire, le digo... ¿Cómo sería? Escuche usted que está escuchando Radio Plus. Sí. 36.859.350.000 pesos por una obra que no se construyó. Nunca. 36.859.350.000 pesos. Usted saque sus conclusiones, que está compartiendo esto con nosotros. Año 1854 estamos hablando. Año 1854. Confederación Argentina, Justo José Urquiza, presidente de la Confederación, como decíamos. Bien, ahí pasó ¿cuántos años hasta que por fin se creó el ferrocarril? 1909, que ahí volvemos a la otra plaquita. Anterior. Volvemos a la otra plaquita. Sí, estábamos con la primera fecha, la anterior. Estábamos con la otra... Ahí está, decíamos, 12 de septiembre arrancamos. Nos vamos al 26 de diciembre de 1879. ¿Quién estaba como presidente ahí? Bien. A ver si hizo la tarea. Me perdí otra vez de vuelta. Pasa que vamos y venimos, ¿viste? Ahí pasamos al 79. Estamos hablando de la gobernación del Chaco. Claro, exactamente. El primero fue Julio de Bedia, que habíamos dicho en el programa anterior. Sí. El segundo, el mayor, Jorge Luis Fontana, ¿puede ser? Ajá, sí, Jorge Luis Fontana, acá lo tenemos. Jorge Luis, tenemos la foto del gobernador interino. 26 de diciembre del año ahí la tiene. 879. Ahí está. Sí, ahí está. Ese señor que está ahí, ese es el gobernador interino en ese momento que sucedió a Julio de Bedia. Bueno, ¿qué pasó ahí en ese momento? Le ordenaron desde Nación al gobernador del Chaco, al gobernador interino, que comience con los trabajos, volviendo a la vieja idea
colonial de conectar las ciudades de Corrientes con Salta y, por ejemplo, con Santiago del Estero. El otro día usted decía madre de ciudades. Claro. Era toda una travesía, era como el viaje de que lo que le sucedió a Odiseo, a Ulises. Fue terrible, era terrible viajar desde Corrientes a Santiago del Estero, desde Corrientes, porque había que pegar toda la vuelta. ¿Por qué? Porque, como dijimos en el programa anterior, estos territorios del Chaco, de Formosa y parte de Santiago no estaban anexados. Y ahí tenemos un mapa, señor director, el mapa, a ver, el mapita que está abajo de Jorge Luis, es el otro más. Ese mapita lo ponemos al aire, por favor, ahí está. Fíjese, lo que está en blanco son los territorios no anexados. Mirá. A la Argentina sería. Claro, sería la gran mayoría. La gran mayoría. Mire, parte de Salta, gran parte, todo el territorio de Formosa, todo el territorio del Chaco, gran parte del norte de Santa Fe, gran parte del noreste de Santiago del Estero. Y fíjense, Buenos Aires, lo chiquito que era, digamos, chiquito, poco sí, territorio. comparado con lo que es ahora. Sí, los límites llegaban hasta el sur de Córdoba, la mitad de San Luis. ¿Y eso en blanco, a quién pertenecía en ese momento? Territorio indígena. Indígena. Mirá, no era ni un país, nada. No. Mirá, parte de Chile estoy viendo también, ahí, lo que hoy es Chile, diríamos. De lo que hoy es Chile, sí, También. Chile también. Si Sí, después entramos vamos a ahí, hablar de eso. Los mapas de los chilenos por Sí. ahí estuve mirando y bueno, Nos robaron un poco. otro tema. Otro tema. Espero que nos escuchen. Entonces, ese era el problema que tenía este territorio, el aislamiento del resto y Y aparte, estoy viendo que tampoco Misiones estaba adentro, ¿no? Misiones tampoco. No, ahí está, se lo ve. Como, Sí, solamente Corrientes. Eso. Sí. Y bueno, ese era uno de los motivos por el cual no se podía conectar, porque al no estar anexado Claro. al territorio, digamos, de lo que era en ese momento la Confederación o antes las Provincias Unidas, no podemos construir una casa, digamos, en No. un terreno que no es nuestro. Claro, totalmente. Entonces, pasamos ahora a la otra fecha. Y vamos encontrando todos los problemas, Carlos. Vamos a la plaquita donde están las fechas. Señor director. A ver, la primera. Ahí está. La primera plaquita. Así le vamos contando a la gente que está escuchando la radio. Nos vamos ahí, Carlos, al 9 de noviembre. de noviembre de 1885, por iniciativa de él, ¿le suena? Manuel Obligado. Exacto. Sí. También gobernador interino designado por el presidente de la Nación. Sí. Comienza a trazar la línea no del ferrocarril, sino No. la línea a abrirse caminos Exacto. para la construcción del terraplén. El terraplén es, digamos, se entiende, es el montoncito de tierra, digamos, donde van los rieles. Los rieles, exactamente. Entonces, hizo aproximadamente 300 kilómetros, digamos, monte adentro, saliendo desde Barranqueras, y se fue aproximadamente hasta una localidad donde hoy está Río Muerto, muy cerca o prácticamente sobre la línea Olmos, que es el límite que separa a la provincia del Chaco con Santiago del Estero. Sí. Hasta ahí más o menos 300 y piquito de kilómetros fue en ese primer envión, digamos, para comenzar la construcción. Ahí lo tenemos en pantalla a Manuel Obligado, al general. Al general. Sí, que también sabemos que miembros de la milicia eran los que estaban a cargo primero de la gobernación Claro, del Chaco claro. y después del territorio también. Exacto. Así que, bueno, vamos con la próxima fecha. Volvemos a la Señor plaquita. director, volvemos a la plaquita con las fechas. De ahí pasamos al 13 de enero de 1905. Sí. Obras Públicas de la Nación, por fin Por autoriza. fin. ¿Cuánto pasó, no? Sí, vuelve a autorizar. Y toda esa plata que se mandó no se recuperó más, ¿eh? No, fíjese cuánto tiempo pasó. 50 años. Y prácticamente, sí. 50 años. El 13 de enero de 1905, entonces, Obras Públicas de la Nación autoriza que se empiece a construir el ferrocarril, que traigan las vías,
que, bueno, los durmientes se producían acá en Presidencia de la Plaza, Mirá. en lo de don Vittorio Guío. Qué detalle ese. Sí, acá en Ajá. Presidencia de la Plaza, eso también lo vamos a hablar después. Acá se hacía la producción de Bueno, gran producción de durmientes. Los durmientes son justamente los que sostienen la vía de Sí. las vías del tren. Me preguntaron, Sí. ¿por qué tienen? Me preguntaron así. Pregunta de niño, ¿por qué tiene los palos esos la vía? Claro. Y hay una explicación técnica del por qué tiene que ser de quebracho para que resista. Claro. Después otro detalle también, ¿cuántos miden cada vía? Vio que se van uniendo. Sí. Me decían que entre 13 y 14 metros cada riel tiene aproximadamente. Y un dato también que no siempre la vía, la que cruza por acá el ramal C3, tuvo la misma trocha. La trocha es la distancia entre riel y riel. Mirá. Hay trocha fina y trocha ancha también que tiene una especificación técnica, digamos. Mirá y que en algún momento cierto sector del país tuvo trocha angosta, digo bien, y trocha ancha, y entonces había incompatibilidad. Ciertos trenes podían circular Y otros no. y otros no. Claro. Ahí está. Claro. Bueno, seguimos con la plaquita. A ver, y de ahí nos vamos, salimos del 13 de enero de 1905, nos vamos al 30 de marzo de 1909, donde se empiezan a moverse, digamos, los obreros para Claro. Los bien al trabajos hecho. de tendido, Los trabajos de tendido. Y el 1 de mayo, el 1 de mayo del mismo año, 1909, Día del Trabajador. Día del Trabajador, comenzaron a ponerse, pero sí, comenzaron a ponerse las vías y comenzó. De hecho, que acá llegó a Presidencia de la Plaza, al kilómetro 109, llegó a fines de 1910. Claro. A fines de 1910. Y bueno, un dato curioso, tuve la oportunidad de conocer, hay una placa de fundación de la localidad de Macayé, por ejemplo, Ajá. 1888, lo que indica que así como vinieron aquella ola de inmigrantes a Resistencia, también vinieron para el interior y se fueron quedando en algunos lugares, por ejemplo, Macayé. Mira. ¿Por qué? Porque hay muchos italianos en la localidad de Macayé, que después vamos a ir trayendo despacito la información. Bueno, después Ajá. aparece la Ruta Nacional número 16, exactamente. con la intención de ser paralela a las vías. A las vías. ¿Por qué? Porque los tiempos se fueron modernizando. Empezaron a aparecer los autos. Exactamente. En la época donde aparece el ferrocarril, no había automóviles todavía. Exacto. Si tenemos en cuenta en qué momento comienza a producir automóviles en masa la Motor Ford Company en Estados Unidos, no existían todavía, no llegaban, era algo impensado. Claro. Era todo de a caballo, digamos. Exacto. La tracción a sangre era lo que predominaba en el momento. Y bueno, y el tren era toda una novedad. Por supuesto. Para poder viajar. Imagínense que un viaje en tren de Resistencia a Presidencia de la Plaza y viceversa duraban 8 horas. 8 horas. Hay un diario que publicó, debe ser El Territorio. Seguramente. Ya lo voy a chequear. Donde explica y dice, sale el tren al kilómetro 109, dice. Sale a las 7 de la mañana y llega a las 3 de la tarde a su destino. Así que imagínense lo que era un viaje. Y hoy se lo hace en un auto en 1 hora, menos, 50 minutos, dependiendo. Exactamente. Hora y media, ponele. Sí. Pero comparado con eso era... Sí. Imagino, si eso era de Resistencia a Plaza, imagínate lo que era Buenos Aires. A Buenos Aires, sí. La verdad que tuve la oportunidad de viajar. Mamá y papá y mi hermanita estaban en la panza todavía, verano del 87, Mirá. donde todavía circulaba el tren de pasajeros con normalidad, y nos fuimos hasta Viateray y ahí empalmamos otro ramal que atravesamos toda la provincia de Santa Fe para llegar hasta Buenos Aires, hasta Retiro. Hasta Retiro, sí. Mirá vos, Son imágenes muy vagas, digamos. digamos. Los últimos años del tren, ¿no? Sí. Porque no sé hasta qué año. Hasta que llegó Carlos Saúl Menem. Ah, está, ¿no? Después sí, vamos a ir desmenuzando despacito, todo eso. Eso. Pero bueno,
La ruta 16, entonces Sí. comienza a ser como una compañera. La compañera Ujú. de tierra en principio, Obvio, no obvio. tenía el trazado que tiene hoy, era distinto. Claro, iba paralelo. Sí, y pasaba por distintas localidades, así como hoy pasa, pero con otra trayectoria. Ah, otra digamos, trayectoria. Otra trayectoria. Bien, no la de las vías del tren. No, no, no. Bien. Después eso se cambió Ujú. y se hizo la ruta asfaltada, digamos. Ya se necesitaba, digamos, mayor velocidad para la conexión Claro. de los diferentes pueblos y ciudades. Y bueno, este proyecto este proyecto de conectar Corrientes con Salta, que de hecho por eso estamos acá, es un proyecto de múltiple impacto. En primera instancia, conectar las ciudades del litoral con el norte, ¿no es cierto? Ujú. Ahí tenemos estamos ahí viendo. tenemos la plaquita. Sí. La línea roja sería lo que hoy es la ruta 16, lo que fue anteriormente las vías del tren. Triple Sí. impacto. Por un lado, como decía, conectar Corrientes con Salta y conectar también esta región del litoral con Bolivia. El intercambio comercial era muy importante. Muy importante. Y antes, sabe que el transporte por los ríos encarecía mucho Sí, el transporte de los productos, los digamos. productos, claro. Lo que pasa hoy, no estoy en contra del el transporte en camión, pero la verdad que encarece todo. Si hubieran estado las vías del tren presentes todavía funcionando, o el Mucho más ferrocarril, barato. exactamente. Sí, obviamente. Países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, Utilizan China, el tren. Japón, utilizan las vías del tren. Sí, 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 sí. Así que Tal cual, tal cual. pero bueno, es un tema también para tratarlo. El otro impacto, el poblar las extensas tierras chaqueñas, y bueno, también se pensó en Formosa, por supuesto. Sí. Y otro de los otro de los motivos por el cual se quiso hacer esta vía de comunicación, digamos, fue el tema de la explotación forestal. Claro. Y luego la producción agrícola y todo eso iba de la mano, eso iba de la mano, Sí. la producción primaria de los productos que nos daba la tierra. Por ejemplo, lo más sobresaliente fue el algodón Claro. en la provincia del Chaco. El oro blanco, una época donde hay gente que cuenta que se podía cambiar de camioneta Todos los meses. en cada menos. Navidad, Y sí, Navidad cada año. Sí. se iban hay testimonios donde la verdad que la vida del que era el dueño, digamos, del campo, Campo. y la explotación que había, en el buen sentido, ¿no? La explotación de la tierra y la materia prima, digo bien, era impresionante, desbordante. Tuve la oportunidad, me estoy acordando ahora, de entrevistarlo a don Roberto Serafini, que ya no está lamentablemente entre nosotros. Me decía: hijo, yo creí que el algodón no se iba a terminar nunca, me decía. ¿Cuántos Era años? una ¿Cuántas cosa- generaciones también, no? Sí, me dice, yo cosechaba con mi papá, me contaba, Claro. tengo el testimonio, un día lo vamos a Lo vamos a lo compartir. tengo guardado en la computadora, y hay cosas muy lindas para compartir testimonios. Bueno, Carlos, no sé qué más quedó por ahí Bueno, de todo esto. De todo el resumen que estábamos haciendo, la verdad que de cómo comenzó todo hasta que se creó las vías del tren, Sí. comenzó por supuesto a circular los ramales, la creación de la Ruta 16, y bueno, ahí ya empezó seguramente las diferentes localidades que fueron Ajá. haciendo a la vera de la ruta y sobre todo del ferrocarril primero. Del obviamente. ferrocarril primero. De hecho, que la Punta de Riel llegó a Presidencia de la Plaza a fines de 1910, como lo decía ahí. Y a partir de ahí, la estación recién se creó en 1914. Ah, mira, no es que llegó las vías y ya se creó la estación, no. Antes de la estación había un apeadero, que Mm. hay una explicación técnica también. Está el cartelito nomás, kilómetro 109, y era un apeadero. El apeadero es simplemente un piso, una Un piso. plataforma que sirve para que la gente pueda subir y descender del tren. Nada más. Nada más. Y los primeros trenes fueron mixtos. Quiere decir que Venía era gente y venía de carga. Mirá, Exactamente.
Mirá, mirá, qué buen dato ese también, ¿no? Bueno, después vamos a hablar un poquito, porque nos preguntaban también sobre los diferentes nombres. Tenemos una acá, Fortín Aguilar. ¿Por qué Sí. Fortín Aguilar? Tiene una O- explicación también, Otro ¿eh? tema, la línea de los fortines es otro tema para hablarlo. Ajá. Los fortines estuvieron antes que los pueblos, Antes que los pueblos, sí, claro, existieron y tenían un porqué. Estaban para algo. para algo. Sí, eran como resistencias o fuertes militares, que tenían una función específica que, bueno, después vamos Lo vamos a a charlar. desarrollar. Porque no hay que salirse del tema central, No, no, digamos, por supuesto, que es obviamente. cómo llega el ferrocarril acá, Ah, cuáles Presidencia son de la Plaza. los antecedentes, qué pasó, quiénes estuvieron, cuáles son los nombres que quedaron en los libros de historia y cuáles son las decisiones políticas, porque estas son decisiones claro. políticas del por qué se hicieron las cosas. Y bueno, y quedó para la historia. Para bien o para mal, quedó para la historia. Y son cosas que con aciertos y con errores se hicieron. Totalmente. Se hicieron. Y bueno, y hoy somos lo que somos. Presidencia de la Plaza, Machagay, que cumple años el mismo día El que mismo nosotros. día, entre varias otras- localidades también. varias localidades, bueno, Quitilipi, Sáenz Peña, y Presidencia de la Plaza en la primera década del siglo XX, desde que aparece la vía hasta la década, casi la década del 60, jugó un rol muy fundamental. Éramos el epicentro de la provincia por la ubicación Por la ubicación geográfica. geográfica, claro. Hoy decía Nicolás Eusebio Pérez, hablaba de la cuestión geográfica, Sí. y sí tiene mucho que ver el lugar donde estamos ubicados geográficamente. Fíjate que estamos en el cruce de dos rutas estratégicas Sí. para la logística, para el transporte a nivel regional. Así que, bueno, Carlos, no sé, ¿quedó algo? Creo que cumplimos con todo, como para enfocalizar, para que la gente vaya viendo justamente los antecedentes Del cómo fue. de cómo fue. Ya todavía no existía, ni siquiera se llamaba Presidencia de la Plaza. ¿Eh? No. Eso viene muchos años Mucho después. después. Después vamos a hablar quiénes fueron o cómo llegaron los primeros pobladores, Sí. qué antecedentes tenían ellos también, de dónde venían, de qué países venían, porque como todos sabemos, el Chaco Sí. se pobló por muchos inmigrantes Sí. y que, bueno, obviamente fueron asentando sus bases. Y después, algo que me dijeron en la calle, que le llamó mucho la atención, Roberto, lo que comentabas vos el jueves pasado, Sí. que era justamente de las grandes fábricas que había en Presidencia de la Plaza. Ah, sí. Me decía, che, ¿dónde era eso? ¿Dónde está? Bueno, lo vamos a ir despejando de a poquito, ¿no? Despacito vamos a ir buscando. En algunos casos existen fotografías Bien. y en otros, bueno, vamos a pedirle a la inteligencia artificial de última que No, nos- y qué bueno abrir la jugada también para los oyentes que están del Sí. otro lado, que por supuesto los familiares de los antiguos pobladores, gente grande que por ahí tiene algún material y que lo quiera compartir, Sí. ya sea con una foto desde el celular, no le pedimos que, o si lo quiere traer, por supuesto se lo cuidamos y después se lo devolvemos. Lo vamos porque- a digitalizar. Exactamente, es importante porque, bueno, esto también sirve para futuras generaciones y para las que están ahora, de ir conociendo, porque a veces conocemos más de los Estados Unidos la cultura que, Sí. que de nuestra propia cultura argentina, y Sí. ni hablar de plaza, Ni hablar de nuestras raíces. nuestras raíces. Justamente cuando aprendemos historia en el colegio secundario, arrancamos allá hacemos la historia de la humanidad, digamos, y empezamos desde la edad antigua. Sí, vamos, Y vamos claro, hacia lo contemporáneo, digamos, eso. y casi siempre o siempre queda como última instancia la historia argentina y ni llegamos a la del Chaco, No, no llegamos a no, la no. historia local, no llegamos a la microhistoria. Es cierto. Me parece que, no me parece, estoy convencido que lo más importante es conocer la historia local. Sí, ¿Por qué? De hecho, yo le pregunté a mis alumnos, y de vez en cuando por ahí, cuando voy conociendo nuevos alumnos, les pregunto, ¿ustedes saben por qué tienen el apellido que tienen? ¿De dónde proviene? muchos no. Muchos quedan sorprendidos, quedan en silencio porque nunca se hicieron la pregunta, Claro. che, ¿por qué mi apellido es González? ¿Por qué tu apellido es Fortini? ¿Por qué tu apellido es Leiva, Claro. Martínez, Fabatía?
¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Claro. ¿Quién trajo ese apellido a este continente? ¿En qué Exacto. circunstancia? ¿En qué Totalmente. año? ¿En qué condiciones? ¿Cómo? ¿Qué hicieron nuestros abuelos? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué? ¿Qué pasaba en Europa? Bueno, hay una explicación Exactamente. sobre todo eso. La pregunta, dejamos una pregunta. Dejamos una pregunta. Usted dejó una pregunta La el jueves pregunta, pasado. eso. Que era por qué, a ver si lo El la recuerdo. elemento El natural. elemento natural por Sí. la que se creó. ¿Puede ser el agua o no? El agua. El agua. Justamente cuando Manuel Obligado trazó esa línea de 300 y pico de kilómetros desde, como le decía, desde Barranquera hasta Río Muerto aproximadamente, Exacto. Sí. fue haciendo pozos de agua. Pozos de agua. Especialmente hacia el oeste chaqueño, Ajá. porque a medida que nos vamos alejando del río Paraná, del río Negro, las napas de agua van descendiendo. Van descendiendo, van bajando. Hay menos agua, van Claro, bajando, hay sí. menos agua. Sí. Pero eso posibilitó que los trabajadores puedan ir asentándose y puedan ir quedándose de lugar en lugar. Los diferentes campamentos se pudieron quedar gracias al agua, porque no había agua potable. Y claro. No estaba, por ejemplo, mi amigo Manu Gómez, que hoy te lleva No, el que bidón de claro, agua. no existía. Por decir un ejemplo, Sí, digamos, totalmente. no existía. Había que hacer una perforación. Y gracias a eso la gente se pudo ir quedando, los trabajadores en primera Y ya instancia. se quedaron. Y después los primeros pobladores también fueron teniendo sus propios pozos de agua porque, digamos, si no teníamos el agua No se puede vivir. no se puede vivir. Claro, totalmente. Y bueno, y otro dato, las primeras locomotoras, hasta aproximadamente el Mundial 78, para poner ahí un pin, las locomotoras eran a vapor. Claro. ¿Qué se quiere necesitaba decir? el agua. El agua más la combustión en una caldera con carbón mineral, no vegetal, mineral, que después también hay una explicación técnica de por qué carbón mineral, que genera mayor potencia, y no, por ejemplo, a leña, Claro. que por ahí es un error, es el creer que era con leña, digamos, con los árboles. Sí, sí, no, sí. era carbón mineral. Más agua. Eso explica la existencia de la bomba. Y que en cada lugar siempre había un lugar donde Se cargaba la... bueno, acá lo tenemos en plaza. en ¿no? cada sitio siempre había un lugar que la locomotora tomaba agua. Exactamente. Mucha agua. Sí. Así es, Carlos. Bueno, Bueno. entonces creo que hasta aquí Hemos hablado un poco de los antecedentes. de cómo aparece el ferrocarril. Por supuesto qué. que esto es, vamos a decir, no pasarlo por arriba, pero resumido todo, porque si tenemos que ir año tras año, quedan un montón de cosas por contar seguramente, ¿no? Queda un montón de... quiero cerrar con un mapa de 1884, de cuando se hace territorio nacional, la gobernación del Chaco. Ahí está, ese es el mapa, el que tiene ahí justito. Ese. Mira. Mire cómo era el mapa del Chaco. Mirá cómo era Chaco antes. No existía la línea Olmos. No, era el caballito que decimos ahora. No, vio parte de Santiago del Estero, Claro. parte de Salta, parte de Santa Fe, era parte del mapa del Chaco, que después fue cambiando. No existía la línea Olmos, Claro. que separa a Chaco de Santiago del Estero, Ujú. y no existía el paralelo San Miguel. Sería que hace un ángulo de 90 grados, a ver si usted se ubica. Le falta el pedacito que le está sobrando al Chaco y que le falta a Santiago del Estero en ese... claro. La parte verde Si sería. lo ubicamos ahora. Sí. Claro. Vio, y algunas localidades santafesinas eran chaqueñas antes. Mirá vos, Y bueno, después nuevas divisiones políticas, digamos, divisiones políticas, la reconfiguración de los mapas hicieron que, bueno, el mapa del Chaco, ya entrado el siglo XX, tenga otra fisonomía. Exactamente. Bien. Así cerramos, Bueno, Carlos. así cerramos entonces, Roberto. Sí. Hasta el próximo martes, donde vamos a seguir hablando de historia chaqueña en este caso, y para llegar a lo que va a ser Presidencia de la Plaza, donde vamos a hablar un montón de cosas, testimonios, Sí. imágenes. No tenemos un Imágenes. montón para compartir, ¿no? Eso quiero reiterar lo que estabas diciendo. La gente que tenga testimonios, que quiera charlar con nosotros o conmigo, si quiere grabar, lo quiere grabar en video, solamente audio, quiere hacerlo con fotografía, tiene algún documento. Yo sé que hay gente que guardó los documentos.
De hecho, te digo que existe un álbum literario comercial Ujú. que se publicó en 1924, original, lo tengo, perteneció al señor Abel Rudas, alguien que habitó Presidencia de la Plaza en la primera mitad del siglo XX y que, bueno, sus parientes por ahí Tengo una amiga profesora de matemática que no le gusta la historia, no la voy a nombrar porque después Se va a enojar, sí. pero que tiene algunas cosas de sus parientes, digamos, de sus antepasados, que eran una especie de historiadores. Y hay muchos acá. Lo que pasa es que por ahí no encuentran el espacio. Yo, gracias a vos, gracias a Dios, encontré el espacio para poder hablar un poco sobre estos temas que son interesantes para Sí, conocernos. exactamente. Para conocernos. Yo, por ejemplo, soy nieto de ferroviarios y de Mirá, campesinos. mirá. Después le voy a contar Después todo. contar la historia, Sí, y exactamente. así tenemos cada uno una historia de vida. Y si revisamos el árbol genealógico, Uf. a ver si nos salimos primos. Por ahí somos primos con Roberto, Sí. Así que bueno, ¿qué dice, no? Así que bueno. Sí. Roberto, como siempre, muchas gracias y bueno, hasta el próximo martes. Gracias a ustedes. Sí, no, todo este contenido, por supuesto, va a estar subido a la plataforma de YouTube, en el canal de Ajá. Plus, así que ahí también lo pueden volver a ver nuevamente. Gracias a... Nunca voy a terminar de agradecerle a mi profesor de historia, Eduardo Tallara. Gracias. Ahí estamos, ¿eh? Hasta el próximo martes. Hasta chau.